Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué lindo ver el salón de actos así lleno, ¿no? Este, agradecerles a todas y todos por estar acá. Mi nombre es Ana Karina Rodríguez, por si hay alguien que no me conoce. Y soy la coordinadora del Practicantado en Psicología, que tiene convenio con la Intendencia de Montevideo. Y junto con el equipo docente del programa de practicantado, que están presentes acá, todas las compas, Rosana Blanco del Instituto de Educación, Sabrina Rossi del Instituto de Salud, Marcelo Aguirre del Instituto de Educación también, y Alejandra Acar del Instituto de Educación a pleno, Rosana de Salud, y yo soy del Instituto Social. Entonces, bueno, el equipo periódicamente realiza actividades académicas y este año organizamos un curso de formación permanente que empezó hoy de mañana y se extiende hasta mañana viernes de mañana, que integra también esta conferencia con la profesora invitada Claudia Ban, que viene de Argentina. Ahora les voy a contar quién es. Pero se supone que si todos ustedes están acá es porque les interesó, así que bueno, las temáticas que ella va a trabajar. Entonces, bueno, en el marco del practicantado organizamos esta actividad, esta estadía, la profesora, y entonces ahí nos imaginamos que hay mucha gente de todos lados, no solamente practicantes, están también practicantes del otro, del otro convenio con ACE, hay gente de maestría, gente de posgrados, egresados, de muchas disciplinas, es una conferencia abierta, y entonces les pasamos una hojita por allí para que pongan el nombre, de dónde vienen y el correo electrónico para estar en contacto y poder invitarles a otras actividades que realicemos, ¿sí? Entonces, bueno, voy a presentar a Claudia, que es licenciada y doctora en psicología, magíster en salud pública internacional y psicodramatista. Se desempeña como docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades argentinas. Es investigadora de la Facultad de Psicología de la UBA y coordinadora de proyectos de extensión universitaria. Dicta cursos en reconocidas instituciones académicas y asistenciales sobre temáticas relacionadas a la participación comunitaria en salud, la promoción de salud mental y su articulación con estrategias artísticas y creativas en el ámbito comunitario. Así que le damos la palabra a ella, agradecemos tu presencia y bueno, nada, bienvenida y gracias. Bueno, en principio, ¿hay algún espacio libre ahí entre los, ¿no? ¿Están todos los asientos ocupados? ¿Sí? ¿Podemos disponer de esas sillas tal vez? ¿Para qué? ¿No? Porque aquí hay sillas libres. No, no, igual tengo una ahí. Gracias. Hay más ahí arriba. ¿No? Para sentarte acá, porque si no por acá se va para abajo. Ah. Bueno, Es para valientes, para gente valiente. dale, Gapi. Vení, pero sentate acá, de costado. Estaban bien igual. Ay, gracias. Bien, si vamos a compartir un rato, que sea lo más cómodo posible.
Ahí hay un lugar, ¿no? Bien. Yo con el ímpetu ya le estamos ocupando el lugar a alguien más. Claro. Bueno, en principio agradezco muchísimo la invitación de los docentes y, y la alegría de poder compartir algunas reflexiones, intercambiar aquí en esta oportunidad. Vamos a trabajar con algunas ideas. Si bien esto tiene el nombre de conferencia, me parece importante que podamos hacer algo que tenga la posibilidad de un intercambio. Yo preparé algunas ideas y está bueno que quien quiera dialogar con ellas, podamos ir introduciendo la posibilidad de ese diálogo. Hay, como dijera Ana antes, gran parte de quienes están aquí son parte de un curso en el cual hoy compartimos 4 horas de mañana y mañana vamos a compartir 4 horas de mañana. Para que sepan quienes no son parte de ese curso, que tal vez hagamos referencia o yo haga referencia a lo que vimos esta mañana, a lo que vamos a ver mañana, se trata de eso. Aunque la idea es poder hacer de la conversa de hoy en sí una unidad. Entonces, bueno, le dimos a llamar abordajes comunitarios en salud mental, la potencia de lo colectivo hoy, y un poco el nombre tiene que ver, sobre todo la última parte, abordajes comunitarios en el campo de prácticas en salud mental, es a lo que yo me dedico desde hace muchos años. A acompañar procesos de abordaje y de intervención, problemáticas psicosociales complejas, sobre todo en el campo ampliado de la salud mental, y desde allí es desde donde hemos podido sistematizar una cantidad de prácticas, tanto de la investigación como de la extensión, del desarrollo e implementación de la política pública, y demás, y desde ese campo, ¿no? Yo podría decir que se alimentan algunas de estas reflexiones. Lo cierto es que eso de la potencia de lo colectivo hoy fue el nombre que le dimos a unas jornadas que hicimos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en junio de este año, donde justamente nos planteamos la necesidad de recuperar la potencia de lo colectivo hoy, la necesidad de atravesar cierto desánimo en el cual nos encontrábamos, sobre todo a principios de este año, luego de un año completo de gobierno mileísta de ultraderecha, con políticas devastadoras realmente en nuestro campo y en los diferentes campos, en lo que hace a la intersección sobre todo de salud, educación e investigación, que es en el cual nos desarrollamos. Y entonces invitamos justamente a diversas experiencias, ¿no? De diversos campos que pudiéramos encontrarnos en ese espacio con algunos lineamientos para poder pensar justamente, encontrar esa, ¿no? Reencontrar y reinventar algo de la potencia de lo colectivo hoy. De allí surgen algunas. Yo sinceramente vengo de forma muy humilde, porque en este momento creo que tenemos más preguntas que respuestas. Es un momento, por lo menos nosotros venimos trabajando. Yo particularmente trabajo mucho en el campo territorial, en ciudad, en provincia de Buenos Aires, en el interior del país, con algunas articulaciones con otros países, Chile, específicamente Colombia en algunos momentos, con algunas problemáticas, aquí Uruguay, entre otras. Y hay algo que encontramos también y que yo me animo a decir que estamos en un momento de cierto vacío, ¿no?
Podemos pensar un poco en relación a ello. Un vacío donde encontramos que hay ciertas formas en las cuales venimos pensando desde la implementación de la política pública hasta la articulación intersectorial. Hay ciertas formas, incluso críticas y progresistas, que empiezan a estar agotadas, que muestran su agotamiento. Y eso lo vemos de múltiples formas. Entonces, encontramos, ¿no? Y hay múltiples investigaciones, digamos, en campo, en tiempo actual, en diferentes ámbitos, que van mostrando, ¿no? Justamente que nos encontramos, en el mejor de los casos, voy a decir, en un momento bisagra donde vemos, ¿no? Cierto agotamiento de cierta lógica de articulación entre la implementación de la política pública y la articulación de prácticas territoriales, cierto agotamiento de formas, y donde aún podríamos pensar, por eso digo en el mejor de los casos, apostamos a eso, aún no han nacido formas nuevas, y nos encontramos en ese momento, ¿no? De poder revisar y repensarnos, donde las lógicas de la producción de la subjetividad actual se han transformado a una velocidad tan significativa que estamos intentando construir a velocidad categorías que nos permitan pensarlo. Pienso sobre todo en cómo ha transformado el vínculo humano, la introducción acelerada, ¿no? de las formas virtuales, ¿no? La virtualización de la vida, los dispositivos y las formas virtuales, que muchos autores ya dicen que no son externas al psiquismo, y cómo esto afecta incluso a los procesos comunitarios, incluso a la relación que existe en el vínculo entre los cuerpos, en algo que históricamente nosotros pensamos como procesos participativos y los pensábamos siempre en la estrategia comunitaria de cuerpo presente. Hoy tenemos no solo que pensar en articulaciones múltiples y mixtas que combinen y que compongan formas diversas entre lo presencial y lo virtual, sino que también tenemos que pensar en producción y constituciones subjetivas diversas, donde la satisfacción se produce incluso sin mediatizar el vínculo humano. Y mucho de esto vino para crecer y vino para quedarse. Como siempre arranqué por un lado que no era el que habíamos pensado, pero bueno, así es el vacío, ¿no? Pensando justamente en esto. También es un momento, consideramos desde los colectivos de investigación en los que estamos trabajando, yo tengo la posibilidad, la oportunidad de dirigir algunos equipos de investigación en este momento. No me voy a poner a llorar como casi hoy a la mañana, cuando decía que están absolutamente desarticulados en este momento, pero seguimos aún así trabajando y justamente nos encontramos en un momento en que nuestra posición política e ideológica tiene que ver con no ser reproductivas, incluso de nuestras propias bases, ¿sí? De las bases ideológicas epistemológicas, pero sí poder revisarnos. Es un momento claro de poder revisar, ¿no? Las bases epistemológicas para poder verdaderamente dialogar con los procesos territoriales que están en transformación a una velocidad significativa.
tengan en cuenta igual que yo vengo del otro lado del charco, donde se está cayendo todo a pedazos, a mucha velocidad. Digamos que puede ser que estoy significativamente influenciada por eso, pero podríamos pensar, si lo pensamos a escala más global, ¿no? A escala más general, donde podríamos pensar incluso, en nuestro caso como Argentina, pero podemos pensar en general en nuestros países, ¿no? Cómo podemos pensar que la realidad política, económica y social, ¿no? Es circular, es cíclica, donde tenemos un poco, hoy decíamos, viento a favor y otro poco de viento en contra. Yo diría más bien, y algunos autores también traen, que la realidad es más bien elíptica, donde hay ciertas transformaciones que vienen para quedarse y en cada vuelta, ¿no? La cuestión se pone más compleja y más cruda. Bien. Lamento a quienes me han invitado, esta vuelta no vine positiva. Yo hoy lo advertí a la mañana. Eh, um, no vine positiva, pero me parece que tal vez no es un momento para eso, y es un momento para venir con honestidad en relación a lo que las compañeras me invitaban a decir, bueno, a ver qué ustedes están pensando en este momento, ¿no? Y no desde una mirada derrotista y demás, pero sí pensar en la complejidad, en el momento actual, detenernos a pensar, aunque eso es muy difícil en el momento actual. Bien, vamos a ver qué había preparado acá. Bien, ¿hay posibilidad de que no se vea la parte de arriba? No, ¿no? ¿Sí? Bien, ahí se nos fue. Bien, una primera diapositiva que decía cómo pensamos las problemáticas, cómo pensamos las problemáticas de salud mental desde una perspectiva integral. Vamos a ir haciendo cierto caminito, ¿no? Bien. Hay personas que están como muy atrás, perdonen, es que tal vez acá hay una silla, que hay personas que se quedaron muy atrás, o hay posibilidad de sentarse acá en el pasillo en los costados. Si quisieran acercarse, este es un buen momento para que se animen, para que no estén tan atrás. Si es que quisieran estar acá, hay una silla, hay posibilidad de sentarse en el piso tal vez. Acá hay otra silla adelante y no pasa nada porque con que pasen por acá. Bien, entonces, para quienes vinieron esta mañana vamos a repetir, van a encontrar acá cosas que van a resonar un poco parecido. Allá, 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 acá. Bien. Bien, entonces, decíamos cómo pensamos las problemáticas de salud mental desde una perspectiva integral, ¿no? Hoy a la mañana decíamos justamente que la integralidad es un concepto complejo en sí mismo, y yo creo que es un desafío significativo poder pensar en términos de integralidad. Cuando nosotros pensamos en el abordaje de problemáticas del campo de la salud mental, en principio pensamos en cómo definimos problemáticas del campo de la salud mental. Y en ese punto, hoy decíamos también que no las entendemos a través de los diagnósticos psicopatológicos, sino que entendemos a los diagnósticos psicopatológicos como una lectura que
el modelo biomédico en general o desde las herramientas del modelo biomédico de atención, nos brindan información sobre algunas características de lo que le está sucediendo a una persona, su familia, su grupo, su comunidad. Pero no es eso la problemática, sino que la problemática es bastante más amplia. Entonces, para ello, reconocemos, ¿no? Hoy decíamos también que nos ubicamos dentro de la idea del reconocimiento de los padecimientos subjetivos en su complejidad como procesos dinámicos que tienen algunos elementos donde la salud y la enfermedad no son opuestos, sino que son partes de un mismo proceso de salud y de enfermedad, y donde los cuidados, como ahora vamos a verlo un poco, son fundamentales en eso para poder comprender esos procesos de salud y de enfermedad tal cual se dan en la comunidad. Para ello es necesario poder incluir lo colectivo, lo diverso y lo histórico en la lectura de los padecimientos de una época, ¿no? Es algo, es una información que no nos la dan los diagnósticos psicopatológicos, justamente porque tienen una mirada sincrónica, ¿no? De lo que está sucediendo en un momento. Lo que se nos interesa a nosotros justamente es poder introducir esta mirada que nos permita entender los padecimientos anclados en un momento, en una cultura, en lo sociohistórico, con su correlato en la trama social, como emergentes, aún aquellos vividos, ¿no? En cuerpos singulares, como emergentes de problemáticas colectivas que, al entenderlos así, exceden la posibilidad del abordaje puramente individual. Puede que en entre nosotros que estamos aquí, lo que acabo de decir es una verdad de perogrullo. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Sin embargo, es importante, sigue siendo importante y por momentos fundamental poder construir y tener claridad en relación a cuál es el discurso que legitima nuestras prácticas y nuestras miradas complejas e integrales al momento de defender, ¿no? Cuáles son los abordajes. ¿Por qué? Porque pensemos justamente que las prácticas, ahora lo vamos, pasemos, sí, ahí arriba dice, salud mental como campos de prácticas heterogéneos, ¿no? Justamente lo reconocemos a la salud mental justo con el campo de la salud como un campo de prácticas heterogéneo, ¿no? ¿Cómo entendemos justamente a la salud mental? En principio, hoy a la mañana decíamos que lo que entendíamos era a la salud mental como la dimensión subjetiva de la vivencia de ese proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado que lo tenemos acá, que lo vimos ahí a la mañana, ¿no? Entonces decíamos que lo mental no es, ¿no? No es lo mental de la salud, sino que de este proceso, que es la redefinición del concepto de salud como proceso de salud, enfermedad, atención y cuidados, lo que nos importa es la dimensión subjetiva de la vivencia, que no es ni más ni menos que de qué sufre la gente. Esa vivencia es subjetiva y es difícil, ¿cuánto? No, imposible de cuantificar. Muy difícil cuantificar el sufrimiento. Porque yo puedo aquí llorar a moco tendido, como se dice en mi pueblo, o puedo estar seria y nadie puede decir quién de las dos personas está sufriendo más. Entonces, el sufrimiento tiene que ver con la vivencia
qué es lo que significa un terremoto para un pueblo en un momento determinado, tal vez no tiene la misma implicancia que en otro momento para otro pueblo. Igual justo me fui al terremoto, estoy brava. Bien. Entonces, para poder pensar el campo de prácticas, ¿no? Para poder pensar nuestra inserción en el ámbito de lo comunitario dentro del campo de prácticas. Podríamos pensar a la salud mental, ¿no? Como esa dimensión subjetiva del proceso de salud, enfermedad, atención con el cual trabajamos, hacia dónde apuntamos lo que nos interesa, incluso a nivel poblacional, cuando pensamos cuáles son las problemáticas de salud y salud mental de la población con la que trabajamos, a nivel epidemiológico, pensando que la salud y la salud mental de una población no es la distribución, no es solo la distribución de diagnósticos patológicos en una población, ¿se entiende? La distribución de diagnósticos patológicos no me dice necesariamente, ¿no? Cómo son las vivencias de las personas, ¿no? Y decíamos hoy a la mañana también que en dos personas con el mismo diagnóstico pueden sufrir de cosas diferentes. No sufren de lo mismo. Eso es algo que el discurso médico niega. Digo, porque aquí podemos estar todos de acuerdo, pero pensemos que eso justamente es algo que el discurso médico niega. Entonces, pensemos que el campo del que vamos a hablar o del que estamos hablando, de prácticas, ¿no? Definidas así las problemáticas de salud mental, hoy decíamos, son casi todas las problemáticas, ¿no? Vistas desde la mirada del padecimiento subjetivo, ¿no? Entonces, pensemos eso, que las problemáticas en general, sociales o psicosociales, sociales, económicas, ambientales, tienen una dimensión de salud mental que tiene que ver con cuál es el padecimiento o la vivencia de sufrimiento que conlleva algunos de esos procesos. Bien, con lo cual aquí ya sacamos al campo de la salud mental de las instituciones de salud mental. ¿Sí? Pensemos que las instituciones de salud mental tradicionalmente trabajan y han trabajado con las problemáticas de salud mental entendidas a través de los diagnósticos psicopatológicos. Entonces aquí estamos ¿no? Estamos sacando de ese campo reducido a la lectura tanto de las problemáticas como del campo de prácticas. Todo este cuento, en realidad, lo voy a adelantar, es para visualizar todas las acciones que tienen que ver con salud y salud mental que hacemos y realizamos en otras áreas, en las áreas educativas, en el área de cultura, en el área de turismo, en el área de, ¿sí? Incluso visibilizar cuáles son las prácticas de salud y salud mental que se dan en las redes de cuidados, que ahora lo vamos a ver, por fuera de las instituciones de salud y salud mental. Entonces decíamos, ese campo, ¿no? Ahí listé algunas posibles. Las prácticas médico-hegemónicas del sistema de salud, ¿no? Esas son, podríamos pensar, las más instituidas, que sabemos que son prácticas curativas, en general clínico-asistenciales. Esas prácticas médico-hegemónicas del sistema de salud se tensionan con prácticas integrales del sistema de salud. Podríamos pensar que en el campo institucional, desde hace algunos años, yo creo que sigue vigente, nos encontramos con una tensión significativa entre procesos, prácticas y saberes que van hacia la objetivación y procesos, prácticas y saberes que van hacia la subjetivación. Y que las prácticas institucionales se dan en esa tensión
entre lo objetivante, entre el discurso y las prácticas objetivantes en el campo de la salud y la salud mental, podríamos pensar que está corporizado en el modelo médico, lo llamado modelo médico hegemónico, y por otro lado, esta dimensión subjetivante que podría pensarse como integral, con la inclusión de otros saberes, en interdisciplina, todo lo inter, ¿no? Con lo que trabajamos, ¿no? Tiene que haber allí con la integralidad. Prácticas institucionales de un campo más ampliado de salud mental, ¿no? Digo, todos los programas, proyectos que aparecen en otros campos. Aparecen también prácticas institucionales de otros campos que se realizan desde la perspectiva de derechos, pensando en que toda práctica de derechos tiene que ver, toda restitución de derechos tiene una producción de salud mental significativa. Prácticas intersectoriales que se articulan desde una perspectiva múltiple y compleja. Prácticas empresariales, producción de tecnología médica, medicamentos, prestaciones, etcétera, que no tienen justamente la misma lógica que las prácticas integrales, pero que intervienen. Pensemos que estamos hablando de un campo de prácticas heterogéneo con sus actores, ¿no? Y las prácticas realizadas en la vida cotidiana de las personas. Bien. Sé que no lo pudimos sacar. Bien. Y justamente algo que nos parece significativo, que venimos trabajando, que una cantidad de autores y autoras latinoamericanas vienen trabajando, es la identificación, sobre todo en los tiempos actuales, de las prácticas más significativas del campo de prácticas en salud mental como aquellas prácticas de cuidado. Las prácticas de cuidado como aquellas que aseguran la consecución de la vida, aquellas que sostienen la posibilidad de la vida. Esas prácticas de cuidado son las prácticas fundamentales del campo de la salud y la salud mental. Y aquí, volvemos a lo que decíamos esta mañana, que la salud, decíamos que era un concepto vulgar, o sea, todas las personas tenemos una idea, tomamos decisiones todo el tiempo en relación a cómo nos sentimos, cómo entendemos que en este momento está nuestro proceso de salud y enfermedad, ¿no? Los malestares, cuál es el momento en el que hacemos algo. Y si nos ponemos a pensar, hay un montón de cosas que en general hacemos en nuestra vida cotidiana en relación a lo que entendemos por salud y enfermedad. Pensemos en nuestros itinerarios cotidianos y habituales, ¿no? Si me levanto y me duele un poco la cabeza, ¿qué decisión tomo? ¿A dónde voy? Si me quedo, si estoy estática, si voy igual, si tomo un fármaco, si hablo con alguien, ¿cuánto tiempo espero hasta? ¿Qué pasa si un familiar que está a mi cuidado pasa X cuestión? ¿Qué decisiones tomamos? ¿A quién consultamos? ¿Cómo hacemos? Y hoy tenemos que pensar qué lugar ocupa la inteligencia artificial, por ejemplo, en la toma de decisiones. Iba a decir Google, pero ya me quedé. No, verdaderamente, ¿no? ¿Qué lugar empiezan a ocupar, ¿no? Bien, pero justamente reconocer que las prácticas centrales y principales se dan en la vida cotidiana. El concepto de vida cotidiana es un concepto central y fundamental para poder trabajar en el campo de la salud mental comunitaria. Reconocer que las prácticas fundamentales son estas prácticas de cuidado, sin las cuales no es posible
la implementación de políticas, prácticas y estrategias que aborden las problemáticas de salud mental en los diversos territorios, sin una mirada atenta sobre cómo se dan los procesos de cuidado en la vida cotidiana de las personas. Para eso es significativo, es importante reconocer justamente que esos procesos de cuidado se dan en las redes vinculares comunitarias, ¿no? Aquí el concepto de redes ocupa un lugar central y la dimensión del vínculo humano como sostenedor de la vida también ocupa un lugar central. Entonces dice allí que las personas toman decisiones en sus redes vinculares de acuerdo a sus representaciones de salud, de enfermedad, de cuidado. Estas redes de cuidado y la toma de decisiones que se da en estos vínculos y las prácticas que se desarrollan ahí son las que caracterizan, ¿no?, las prácticas de salud mental, de salud y salud mental que un colectivo humano se da. Si nosotros pensamos cuáles son las prácticas de salud mental, podemos pensar cuáles son las prácticas que se da un colectivo humano en relación a lo que entiende por problemáticas de salud mental. Entonces, de aquí es importante pensar cuál es el vínculo que tiene con las instituciones. Esas prácticas de salud mental y esa toma de decisiones pueden estar o no en relación con la dimensión institucional, con las instituciones de salud y salud mental. Todo esto tiene que ver también con poder pensar en lo que implica y la responsabilidad que implica cuando trabajamos de lo institucional, reconocer que las prácticas no se están dando, las prácticas fundamentales y centrales no se dan en las instituciones de salud y salud mental. Se dan en la vida cotidiana de las personas. Hay puntos de contacto. Hay momentos de crisis donde las instituciones ocupan un lugar. Hay otros que no. Pero la posibilidad y la capacidad de poder visibilizar que el centro de esas prácticas no está en nuestro hacer al interior de las instituciones, sino que está en cómo nos vinculamos con ese movimiento que se da en las redes de cuidados territoriales, es lo que hace la diferencia. Tiene que ver con poder descentrar esta mirada, ¿no? Bien. Acá cualquier interrupción es válida. Yo veo caras muy serias y vaya a saberse. Sí, claro. Bueno. Sí, sí, obvio, perfecto. Es un temón, ¿no? Bien. Eh, Puede ser que esté un poquito más adelante, pero como no estoy segura, vamos a ir a eso. Déjamelo, que yo creo que ahí cuando nos vayamos a las estrategias, porque justamente lo que tenemos que es redefinir qué es lo que entendemos por las redes vinculares territoriales, cómo tenemos que redefinir comunidad, ¿no? Cómo repensar en eso. Entonces, algo que yo dije al pasar, lo vamos a dejar ahí para recuperarlo. Entonces, algo que venimos trabajando ya hace tiempo, ¿no?, y que está significativamente agudizada cada vez, tiene que ver con una problemática psicosocial compleja que entendemos que es transversal y que atraviesa significativamente las problemáticas de nuestro campo y que tiene que ver con una fragilización de redes de contención comunitaria o la habilización de lazos sociales. Algo que Emiliano Galende, que es referente, que falleció hace poquito, referente del campo de la salud mental comunitaria,
eh, identificaba bajo el término de soledad relacional. Y esta soledad relacional se ha dado más o se da más también, la pensamos, en grandes urbes y tiene que ver con una reducción ahí que dice progresiva y significativa de la calidad, podríamos decir, no sé si en términos de calidad, pero de la profundidad, de la fortaleza, ¿no? De los vínculos cotidianos. Él justamente lo que traía era cómo en las grandes urbes estamos hacinados, ¿no? Estamos todo el tiempo con muchas personas, pero que la relación es una relación absolutamente impersonal o principalmente impersonal en todos los espacios. Y cómo aquellas tradicionales, ¿no? Redes de contención que en general podríamos pensar que han sido históricamente familiares, ¿no? Las redes de cuidados, nosotros tenemos una organización en general familiar de las redes de cuidado en salud y salud mental, cómo, ¿no? Cómo se han ido transformando esas redes de contención familiares. Entonces, en las últimas décadas podríamos irnos hacia hacia los gobiernos, hacia los últimos gobiernos militares, ¿no? Hacia las décadas neoliberales de los 90, cierta recuperación posterior, podríamos irnos, pero lo que encontramos ha sido una transformación que tiene algunos ejes explicativos. Nosotros tenemos algún texto que sistematiza un poco estas ideas. Algunos ejes explicativos los voy a mencionar para no aburrirnos en esto. Una fuerte y cada vez más marcada mercantilización de la vida cotidiana, ¿no? Que se traduce en nuestro campo por una medicalización de nuestra vida cotidiana, que no es solo la distribución de psicofármacos cada vez más ampliada, sino que es la introducción del discurso médico en nuestra vida cotidiana, ¿no? Aquí la mayor parte de nosotros nos preguntamos en qué momento estamos ansiosos, si lo que me está pasando es que estoy deprimida o si me acaba de agarrar un ataque de qué podría ser, a lo cual ya le voy a preguntar a la inteligencia artificial para poder hacerme un autodiagnóstico y ver qué me está pasando y a partir de ahí ver qué, ¿no? Que cada vez está más al alcance de la mano, no es ingenuo, digo, no es una producción ingenua, sino que tiene que ver, ¿no? Con todo un armado complejo de múltiples actores que tiene, digo, una historia significativa. Pensemos que la industria farmacéutica sigue siendo hoy una de las industrias más importantes, por decirlo de alguna forma, que mueve más dinero a nivel mundial, ¿no? Con lo cual la transformación cultural en lo que tiene que ver con la medicalización y mercantilización de la vida cotidiana es cada vez más veloz, podría decir. Incluso ahora, ¿no? La pandemia aceleró muchísimo esos procesos, pero incluso ahora podríamos pensar que cada vez es más significativa la ilusión de que a cada necesidad el mercado nos ofrece un producto que va a saciar esa necesidad de forma inmediata y sin que medie el vínculo humano, ¿no? Entonces es la ilusión de la felicidad inmediata al alcance de la mano. Con lo cual, ya no necesitamos tanto la red de contención, ¿no? ¿Para qué en un momento de angustia vamos a llamar a un amigo o amiga? ¿Para qué? ¿No? Pensando en cuáles son las estrategias para poder pensarnos de forma vincular, ¿no? Si el mercado todo el tiempo nos está bombardeando con otros productos. No son necesariamente psicofármacos, pero sabemos que esto no es algo nuevo,
pero que cada vez, ¿no? Cada vez las prácticas del campo de salud mental comunitaria están cada vez más atravesadas, ¿no? Por estas dimensiones. Aparecen ahí modelos productivos de creciente precarización en las condiciones de trabajo, que hacen que tengamos que trabajar más horas por el mismo ingreso o más horas por menos ingreso, encontrándonos cada vez en menores condiciones de dedicarle tiempo a los lazos y a las prácticas de cuidado, ¿no? Entonces, pensemos cuánto tiempo nosotros estamos con nuestros vecinos. Cuando nosotros pensamos, ¿no?, en la comunidad, seguramente muchos de nosotros ya no tenemos esas imágenes, pero yo creo que siguen siendo muy pregnante la idea de comunidad como un conjunto humano de personas que están físicamente cerca unas de otras y que tienen vínculos cercanos entre ellas. Va a haber que revisarlo eso, porque ya no nos relacionamos así, ¿no? Yo podría decir que yo diría que ya no nos relacionamos así. Entonces tenemos que revisar qué es lo que hace hoy comunidad y cómo se constituyen los lazos, ¿no? Y cómo se dan estas redes, que es lo que trae, con lo que la compañera está preguntando justamente. Sabemos que tenemos una familiarización y una feminización de las prácticas de cuidado. Y aquí, justamente, históricamente, que nos hemos sostenido esas redes de contención comunitaria, hemos sido históricamente las mujeres. Y lo que ha sucedido en parte es que con la salida de las feminidades al campo laboral, lo cual ha sido festejado, y aquí estamos, ese lugar que dejamos de ocupar, o por lo menos no lo dejamos, ojalá lo hubiéramos dejado de ocupar, que lo ocupamos menos o lo ocupamos más precariamente, lo seguimos ocupando, pero lo hemos tenido que precarizar para ocupar otros espacios, ¿no? Ese lugar ha quedado vacante. No se ha ocupado, por mucho que hay políticas públicas que han intentado, ¿no?, trabajar con esta dimensión o que intentan trabajar con esta dimensión, que avanzan, algunas retroceden, en algunos espacios podemos decir que tienen mayor lugar. Podríamos pensar un montón y trabajar sobre específicamente las políticas de cuidado, pero podríamos pensar que claramente, ¿no?, y analizar cómo se ha debilitado las redes comunitarias, nos permiten tener elementos, ¿no?, para poder ubicar eso allí. Por último, aparece aquí, aunque la lista podría ser más larga y seguramente a ustedes se les ocurrirán algunos otros elementos, la sobrevaloración de lo global y lo virtual en detrimento de lo comunitario y lo local. Esto me parece que hoy lo tenemos absolutamente claro, donde voy a decir algo polémico. ¿Por qué? Donde sabemos, ¿no?, tenemos absolutamente en claro, muchos de nosotros, qué es lo que está pasando en Gaza, pero no sabemos qué es lo que está pasando en otras matanzas significativas, como de algunos países de África, que se están dando en este momento. Con esto no estoy diciendo que no es imprescindible saber y tomar posición sobre lo que está sucediendo en Gaza, sino que estoy pensando en cómo estamos absolutamente desterritorializadas, donde no conocemos aquello que está y tal vez perdemos de vista lo territorial o lo local. Igual yo puse un ejemplo un poco extremos de dos realidades, las dos lejanas territorialmente para nosotros. Pero pensemos también cómo cómo hoy se da nuestro vínculo con la información
y incluso en términos de la economía afectiva, en términos más psicológicos, ¿no? Cómo nuestra libido, ¿dónde está puesta nuestra libido? Que constantemente está ubicando la realidad en lo que, ¿no? En lo que aparece, en lo que allí aparece, ¿no? Y cómo es necesario para la intervención psicosocial tener en cuenta esa dimensión, sin la cual ya no podemos intervenir. O sea, con el desconocimiento de ese factor como un factor central en la constitución subjetiva, en las realidades comunitarias, en los procesos participativos, ¿no? Es imposible hoy la intervención. Bien. Aquí justamente algo que trabajamos también hace mucho tiempo, junto con Alice Stolkiner, es que en este campo podríamos pensar, o en esta dimensión de las problemáticas, que la participación comunitaria es un factor de salud mental. Porque justamente podríamos pensar sobre todo en el campo de prácticas en salud mental, que una población que es pasiva ante sus problemáticas, que tiene una actitud pasiva hacia sus problemáticas, tiene menor cantidad de herramientas para poder sobrellevarlas. Ante una situación de crisis en salud mental, ante una situación de crisis en mi salud mental, no es lo mismo tener una posición individual y pasiva que poder tener una posición activa y con una actitud activa, ¿no? Articulada en redes, ¿sí? Entonces, podríamos pensar que ese movimiento de lo pasivo a lo activo y de lo individual a lo colectivo se da a partir de procesos de participación comunitaria, lo que hemos llamado, y que yo invito a que lo redefinamos y que lo repensemos, procesos de participación comunitaria. Allá dice que tiende a restituir el lazo de solidaridad social y permite la posibilidad de problematizar las situaciones, generar procesos, muchas veces tienen que ver, y ya lo sabemos, con procesos de organización comunitaria. Pasemos. Y aquí, ¿no? Podemos definir qué es la producción comunitaria de salud y salud mental, que tiene que ver con un hacia dónde vamos, ¿no? Y a mí me gusta mucho la definición de Dina Serezña, que es una referente de la salud colectiva brasilera, que justamente dice que la promoción de la salud, aquí estamos pensando de promoción de la salud integral, nosotros podríamos pensar la salud mental como parte de esa salud integral, está referida al fortalecimiento de una capacidad colectiva para lidiar con los condicionantes de la salud y la vida. Podríamos pensar para lidiar con las adversidades de la vida. Con lo cual, muchas de las acciones de la salud mental comunitaria deberían ir hacia generar procesos que permitan el fortalecimiento de esa capacidad. Y aquí me parece muy interesante o importante poder ubicar a la promoción y la producción de salud, no en lo individual, sino que es una capacidad colectiva. Y que es una capacidad. Es el desarrollo, tiene que ver con la implementación de formas, la generación de estrategias que permitan fortalecer una capacidad para hacer con lo adverso. No estamos hablando de resolver los problemas, sino de generar procesos
que trabajen la capacidad de la problematización comunitaria. Bien, vamos a pasar. Y aquí tenemos una definición que ya tiene bastantes años, que hemos trabajado y que tiene que ver con la promoción de la salud mental como un elemento fundamental de la salud mental comunitaria. Pensemos que justamente poder el paso del abordaje de problemáticas de salud con una lógica manicomial o asilar al paso del abordaje de problemáticas de salud mental con una perspectiva comunitaria, tiene que ver además con poder introducir, ¿no?, una perspectiva de promoción y prevención dentro del campo ampliado y territorial, ¿no?, de salud y salud mental. Y entonces podemos pensar que la promoción de salud mental comunitaria es aquella que propicia la transformación de lazos y vínculos comunitarios hacia la solidaridad. ¿Qué término solidaridad? Y la participación hacia la constitución de la propia comunidad como sujeto activo de transformación de sus realidades, ¿no? Aquí cuando pensamos en la comunidad como sujeto activo, ya vamos a llegar a revisar lo de comunidad, pero cuando pensamos los colectivos con los que trabajamos como sujeto activo, nos estamos incluyendo. Cuando nosotros estamos trabajando como agentes de salud, de educación o agentes institucionales o profesionales de diferentes disciplinas que trabajamos en equipos interdisciplinarios, por ejemplo, ¿sí?, pensamos también como parte de ese entramado, ¿no? Pensemos que aquí la mirada y el objetivo está puesto en que la intervención y la estrategia comunitaria nos permita a nosotros como institución y como referentes institucionales, como profesionales, como equipos interdisciplinarios, de donde estemos trabajando, poder constituirnos como un nodo de la red de cuidados territorial, ¿no? Es la mirada y la perspectiva está hacia allí. Entonces, tenemos tres componentes: la participación activa de la comunidad, el fortalecimiento de redes comunitarias y la constitución de la propia comunidad como sujeto activo de transformación de sus realidades. Y ahí podemos pasar. Y acá voy a llegar, tal vez, a aproximarnos a algo de lo que preguntaba la compañera, de lo vincular, ¿no? Se trata de una estrategia centrada en lo vincular. Aquí mucho de lo que intentamos trabajar tiene que ver con que las estrategias territoriales tienen una posibilidad y una dimensión fundamental en lo que concierne a crear, sostener y fortalecer las redes de contención comunitaria. Y es una práctica fundamentalmente vincular. ¿Qué significa esto de práctica vincular? Y allí también lo de redes territoriales vinculares o algo así que hayamos dicho hace un rato, ¿no? La mirada está centrada en el vínculo. Pensemos que el vínculo como una relación humana, ¿no?, es la relación fundamental en las prácticas de cuidado, que son las que dijimos que sostienen la vida. Entonces, por otro lado, también pensamos que el vínculo es el nombre que tiene el nexo entre dos elementos en la perspectiva de redes. Cuando nosotros trabajamos, y es fundamental en todo lo que tiene que ver con estrategias, y ahora lo podemos ampliar un poquito, de salud mental comunitaria, pensar en términos de redes. Siempre. ¿Qué queremos decir con esto? Pensar en términos de
elementos heterogéneos que se relacionan y componen formas de forma diversa, tanto en las dinámicas de cuidados que se dan a nivel familiar, grupal, poblacional, tanto en nuestras dinámicas de trabajo que se dan al interior de las instituciones, tanto en las dinámicas de trabajo que se dan, ¿no?, interinstitucionalmente, y tanto en las relaciones que se dan al interior del consultorio, ¿no? Siempre estamos trabajando en esa dimensión del vínculo. Y esto que decimos, que se trata de una estrategia centrada en lo vincular, hoy a la mañana lo que trabajamos también es que la estrategia lo que intenta, en parte, es sostenerse, ¿no?, en algo que de la mañana traíamos, que era un vínculo de confianza. Pensemos que muchas de las estrategias territoriales requieren permanencia en el tiempo, requieren una cantidad de pasos que van desde conocernos, ¿no?, conocernos, interactuar, cooperar. Esto requiere un tiempo en el cual ese vínculo se constituye. Va absolutamente esta mirada a contramano de la velocidad de la urgencia institucional. Yo sé que hay muchos que están pensando eso. Me viene a decir esto, pero la velocidad, ¿no?, de la reacción, la urgencia de las problemáticas nos obliga a... Sin embargo, ¿no?, aquí justamente reconocemos como fundamental e importante poder ubicarnos en la importancia de esa dimensión vincular. Ahí aparecen algunas ideas. Por un lado, el reconocimiento de una dificultad actual en sostener vínculos significativos, como justamente como una producción de subjetividad actual, en la exacerbación del individualismo como valor de época, en el incremento de vínculos afectivos mediatizados por el uso de tecnologías, ¿no? Cómo eso se va transformando y pensar entonces cómo podemos pensar esas estrategias en relación a ello. Bien. Para esto es imprescindible crear, sostener e intervenir en la composición de redes institucionales y comunitarias, ¿no? Muchas veces intervenimos y la posibilidad de visibilizar cuáles son los vínculos que constituyen las redes de cuidado en cada situación nos permite tener claridad sobre cómo intervenir en ellos, ¿no? Podemos intervenir en esa composición de los vínculos como estrategia comunitaria. Estamos hablando aquí de la relación entre los actores territoriales, qué lugar ocupan los sectores territoriales, ¿no?, en relación a las acciones que hacen al cuidado de esa población. Estamos pensando desde el territorio en relación a esas articulaciones. Bien, pasemos. ¿Cómo pensar la participación comunitaria aquí? ¿No? No vamos a darle, esto hemos hablado mucho en otras oportunidades de cómo pensar la participación, simplemente decir que hoy podríamos pensar que no es ya viable pensar en la participación como una colaboración a actividades, ¿no?, que están indicadas institucionalmente, aunque seguimos viendo que para muchas prácticas la participación es sinónimo de cantidad de personas que vinieron a algo que propusimos de la institución. Yo podría decir que di una charla y fue muy participativa, porque se llenó.
de gente, ¿no? Y si bien en este ámbito no lo vamos a decir, pensemos que muchas veces la implementación de la política pública de forma participativa tiene esa lógica, ¿no? La otra cuestión que pasa muy claramente en nuestro campo de salud y de salud mental tiene que ver con los diagnósticos participativos. Cuando a mí me toca trabajar mucho en el acompañamiento de justamente, ¿no? Trabajar problemáticas del campo ampliado de la salud mental en determinados territorios. Y lo que muchas veces sucede es que se convoca a la población para generar diagnósticos de forma participativa y luego la toma de decisiones en relación a qué se hace con los resultados de ese diagnóstico no es participativo. Yo creo que es una de las formas, de una de las cosas más difíciles, incluso me parece que esto es bastante histórico, ¿no? Es que la población con la que trabajamos verdaderamente tenga incidencia en la toma de decisiones sobre cuáles son las acciones que se toman en relación a las problemáticas que, en el mejor de los casos, definimos de forma conjunta luego de haber hecho un vínculo, de habernos conocido, haber establecido relaciones de confianza, haber generado el diagnóstico participativo y en el momento de la toma de decisiones conjuntas pasan otras cosas, ¿no? Entonces, sigue siendo fundamental reconocer que las prácticas participativas y la dimensión participativa de lo que tiene que ver con la salud mental comunitaria, esa dimensión participativa está en relación necesaria con una distribución de relaciones de poder. Tiene que ver con una redistribución de relaciones de poder. Lo que aquí podemos decir, y no sabemos que no es nada nuevo, sigue siendo absolutamente dificultoso en las prácticas, que verdaderamente la población con la que trabajamos incida, ¿no?, en cuáles son las decisiones que se toman en relación a su vida, nos lo llevamos eso en general a marzo. Bien. Y aquí también tenemos que revisar y repensar cómo pensamos la comunidad, ¿no? Cuando nosotros aquí estamos trabajando con esta idea de salud mental comunitaria, adjetivamos participación comunitaria, incluso psicología comunitaria, adjetivamos con comunitario una realidad que desde hace algunas décadas justamente intentamos complejizar, comprendiendo que no es una masa homogénea, sino que es un entramado de relaciones en constante transformación. Y en ese punto, justamente, la comunidad o aquello que llamamos por comunidad, que tendríamos que revisar en cada situación, en cada momento, en cada contexto, ¿qué es eso que llamamos comunidad? Es un entramado vincular, es un entramado, ¿no?, que lo que los hace comunidad, lo que nos hace comunidad a la comunidad, es el vínculo que se establece entre diferentes nodos. Los nodos como elementos que pueden ser instituciones, pueden ser personas, pueden ser familias, son nodos diversos, pero pensemos que la comunidad, aquello que llamamos comunidad, está en este vínculo, en estas relaciones, pensando que justamente es en esa realidad y con esa lectura la que nos permite intervenir. Entonces, no voy a decir nada nuevo aquí, algo que genera los procesos identitarios, el sentido de comunidad, que es lo que le da unidad a la comunidad, y aparecen algunas otras, ¿no?, ideas donde se combinan relaciones interpersonales, intergrupales, interinstitucionales, que pueden ser territoriales,
formarse alrededor de objetivos, donde internamente hay relaciones de poder y conflictos que les son intrínsecos, que pueden ser circunstanciales o estables, visibles, invisibles, espontáneas o institucionalizadas. Hoy, ¿no? Tenemos que necesariamente revisar, vuelvo a traer esto, como, entre otros elementos, ¿no? Como la velocidad con la que está impactando, incide en nuestro psiquismo la relación constante con la virtualidad, con las redes, va recomponiendo las lógicas de los vínculos comunitarios. Pasemos. ¿Cómo en este escenario poder componer estrategias colectivas, ¿no? En tiempos actuales? Podríamos pensar que progresivamente se van dando debilitamientos de las políticas de Estado como garantes de derechos. Ya no son los estados, ¿no? No son esos estados fuertes, garantes de derechos, con su implementación y sostenimiento. Piensen que vengo de Argentina, pero consideramos, ¿no? Y venimos trabajando, y en esto creo que podemos estar de acuerdo, que progresivamente se van debilitando, ¿no? Esas políticas de Estado, y donde los grandes tomadores de decisiones, ¿no? Están cada vez más centralizados en organismos internacionales. Y eso es cada vez más visible, ¿no? Donde podemos pensar cómo en las últimas décadas se ha centrado cada vez más el capital en pocas manos y la pobreza se ha extendido significativamente a nivel mundial. Entonces, cómo pensarnos territorialmente en estos escenarios que, vuelvo a decir, adquieren en este momento una velocidad significativa en esa concentración del capital y en el recrudecimiento de las condiciones de vida, ¿no? De aquella pobreza, donde encontramos redefinición de actores del campo de prácticas en salud mental y de sus relaciones. Justamente podríamos pensar en este momento, ¿no? En nuestro país, Argentina, tenemos un veloz retraimiento del Estado, lo que hace que los actores territoriales se reorganicen, ¿no? Y en ese movimiento de reorganización de actores territoriales se van generando tramas diversas. En nuestro caso es veloz el movimiento. Podemos pensar, o es importante estar atentos a cómo se va dando este mismo proceso que tiene avances y retrocesos en cada uno de los territorios, ¿no? Y aquí encontramos justamente que se recomponen redes de cuidados comunitarios, en general en momentos donde se retira el Estado, aparecen actores territoriales significativos, ¿no? Que ocupan lugares. Pensemos esto, vuelvo, las prácticas fundamentales del campo de la salud mental son las prácticas de cuidado que se dan a nivel territorial, estén las instituciones de salud y salud mental o no. Ahora, ¿cómo se dan? Es el tema, porque no es que aquí estemos diciendo que son prescindibles las instituciones, sino lo que es una invitación a no creer que las instituciones son el ombligo de las prácticas, sino poder pensar cómo aportar a ese campo, ¿no? De ahí la importancia de volver una mirada hacia cómo se dan las prácticas en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Algo que en algún momento se han llamado itinerarios de salud y de salud mental. Centrar nuestras miradas en cómo se componen esas redes de cuidados comunitarios hoy o en cada momento de intervención. ¿Podemos pasar? Y aquí
La pandemia, aunque parece que la tenemos lejos, no sé qué pensarán ustedes si la tenemos lejos o no. Um, si bien ha acelerado procesos de individualización, ¿no?, de las problemáticas, ¿no?, o de pensar que tienen más que ver con lo individual, e incluso a partir de la pandemia, las respuestas que nos damos y que nos da el sistema son bastante más individuales a los procesos colectivos, ¿no?, previos, o a la mirada colectivizante previa. En ese momento tuvimos una tarea centrada en la creación y sostenimiento y el fortalecimiento de esas redes vinculares de escucha y de cuidados. Yo creo que ahí también la pandemia nos permitió visibilizar fuertemente e introducir en nuestro campo de pensamiento y acción la perspectiva de cuidados, donde la importancia central, justamente cuando las instituciones de salud y salud mental estaban abocadas al COVID, las otras necesidades comunitarias fueron rápidamente, ¿no?, tomadas por las organizaciones territoriales. Pensemos en el lugar significativo que ha tenido los comedores, las iglesias, digo, los actores territoriales fundamentales en los momentos en que la escuela no estaba o estaba parcialmente. Habría que pensar en cada territorio, ¿no? Pero esto fue muy visible, ¿no? Y para nosotros fue muy visible y fue muy significativo quienes pudieron trabajar quienes pudieron trabajar comunitariamente desde las instituciones de salud y salud mental, en el caso de Argentina, con un prolongado periodo de aislamiento social, que recuerdan que tuvimos un prolongado nosotros proceso de aislamiento. En esa época, quienes pudieron seguir trabajando de forma comunitaria fueron aquellos equipos que verdaderamente habían constituido y que tenían vínculos, que tenían lazos comunitarios fuertes previos, para poder pensar la potencia que tiene la dimensión vincular. Porque muchos equipos creían que venían trabajando de forma comunitaria, y cuando las instituciones, ¿no?, se bajaron la persiana, en nuestro caso, por un tiempo, no sabían, ¿no?, dónde ir a encontrar a las personas con las que venían trabajando. Y creían que venían trabajando de forma comunitaria. Aquellas que pudieron hacerlo son aquellas que tenían la red vincular, los vínculos, ¿no?, armados, de tal forma que rápidamente identificaban dónde estaba, ¿no?, esa red territorial. Bien. ¿Qué es lo que en ese momento también nos obligó rápidamente, tal vez fue más visible por lo abrupto del comienzo de la pandemia, a pensar en estrategias nuevas, ¿no?, a tener que pensar, ¿no? Hay algunos equipos con los que trabajamos que decían, bueno, tenemos que pensar todo de nuevo, porque todo lo que contábamos ayer o antes de ayer, hoy no está. Entonces, pensar desde las problemáticas, ¿no?, esta necesidad de introducir la creatividad y la flexibilidad como elementos estratégicos fundamentales. ¿Podemos pasar? Bien. Aquí dice, ¿no?, cómo componer estrategias colectivas en tiempos actuales, ¿no? Necesitamos componer nuevas formas de vínculos y construcción de lo común, territorial y desterritorializado, pensando, ¿no?, en cómo revisamos, ¿no?, lo territorial desterritorializado. Hay algo de esto que se va transformando, que permitan dar lugar a lo múltiple, a lo diverso, a lo contradictorio. Hoy más que nunca son necesarias la escucha atenta
Y la dimensión, algo que decía al principio, el momento de vacío, poder trabajar desde lo artesanal, con una escucha atenta en la dimensión micro, en lo que está sucediendo en cada, ¿no?, territorio, y poder pensar desde allí. La creatividad, la escucha y la disponibilidad pasan a ser herramientas fundamentales en una tarea que se propone dar lugar y partir de los diversos saberes comunitarios para poder tejer alternativas a las problemáticas psicosociales complejas. Y aquí cada territorio es singular, por lo que se requiere dispositivos flexibles y permeables para generar intervenciones que puedan incluirse en la red comunitaria existente, ¿no?, que es lo que veníamos diciendo. Nosotros trabajamos con un autor que se llama Sebastián Bertuccelli, que es de Córdoba, y que él justamente lo que trabaja es la idea de que la intervención comunitaria debe seguir las formas que la comunidad ya tiene de relación. O sea, cuando nosotros intentamos, vieron que muchas veces sucede cuando trabajamos territorialmente, muchas veces sucede de intentar, ¿no?, inventar formas, decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos para que la gente participe? Y si bien aquí la propuesta es inversa, no es que la población participe, y lo digo así, de la dimensión institucional, es que nosotros podemos participar de, ¿no?, de la vida comunitaria. Ahora, no es tan fácil, ¿no? Porque en general las formas de participación de la comunidad no tienen los mismos horarios que los institucionales. Entonces, es encontrar tal vez qué propuestas, ¿no?, van en la vía de esos itinerarios. Pero la centralidad para poder pensarlo tiene que ver, ¿no?, en enfocarnos en la dimensión de la vida cotidiana, bien, de las personas con las que trabajamos. Y claramente que la dimensión de cuidados, que tiene que ver en parte con lo que trae Emerson Meri, que es un referente de la salud colectiva brasilero. Emerson Meri, gran referente, que lo queremos mucho. Además, él lo que introduce es la importancia de la dimensión de cuidados dentro del sistema de salud, ¿no? La importancia de la introducción de la dimensión afectiva en el modelo de atención, la importancia de la inclusión de esa dimensión afectiva que hace al cuidado dentro de las prácticas que hacen a la consecución de la vida, ¿no? Bien, para ello es necesario pasar de... Yo no sé si seguir, van a hacer podríamos estar un rato más, tal vez hacer un punteo de algunas otras ideas, últimas ideas para que podamos conversar un rato. Contarles que nosotros en esto ocupa, ¿no?, en este universo, ocupa un lugar para nosotros central la posibilidad de trabajar con procesos grupales, creativos, colectivos de intervención comunitaria en salud, que trabajamos hace muchos años ya, y que tienen que ver con procesos participativos, que son procesos grupales participativos, y donde abordamos participativamente temáticas y problemáticas del campo comunitario con la incorporación de recursos lúdicos, artísticos y de creación colectiva. Y donde aquí aparece como importante la creatividad. Yo reivindico en la importancia de introducir la creatividad como un elemento central
en el desarrollo de estrategias territoriales de salud mental comunitaria, teniendo en cuenta muchas veces que el norte, por decirlo de alguna forma, tiene que ver en la capacidad que tengamos de componer en el sentido, ¿no?, de poder armar, componer una realidad con elementos diversos. Pensemos que la creatividad es una capacidad humana fundamental y universal. Todos y todas somos creativos y creativas, y que tiene que ver con la articulación de dos elementos que es novedad y valor. Generar algo nuevo que tenga valor en determinado campo. Si yo genero una nueva forma de correr esto, ¿no? Tal vez no va a tener gran valor en esta charla. Capaz que en otro campo sí, pero justamente que tenga valor, que pueda incidir en determinado campo y que pueda generar novedad. La novedad se genera en general por composición, o sea, por articulación, ¿no?, de componer de forma diversa aquellos elementos que están, o por generar de lo que ya está algo nuevo. Esa capacidad es una capacidad esencial y fundamental cuando nosotros trabajamos, ¿no?, en intersaberes, cuando nosotros trabajamos en el abordaje de problemáticas complejas. Y pasemos, si querés pasemos. Aquí, vamos a reflexiones finales. Vamos a las reflexiones finales. Bien. El desafío de la construcción de una perspectiva, de una mirada clínico-territorial comunitaria en el abordaje de problemáticas psicosociales de alta complejidad. Yo creo o creemos que ese desafío sigue vigente y, como decíamos anteriormente, es necesario, ¿no?, la incorporación de estrategias que permitan una convivencia de lo múltiple, de lo heterogéneo, sin una necesidad de síntesis homogeneizantes y que tenga en cuenta, ¿no?, la posibilidad de la articulación vincular de heterogeneidades mediante la flexibilidad, la creatividad, la intuición como valor fundamental, ¿no?, como valor fundamental de aproximación a las realidades, y la percepción del entorno como herramientas centrales. Yo lamento no haber dado probablemente grandes innovaciones aquí. Me parece justamente que un punto tal vez significativo, ¿no?, de este compartir, tal vez es poner algunas de estas ideas y poder, en el tiempo que nos queda y en el tiempo que ustedes quieran, poder generar algún intercambio a partir de ello. En principio, muchas gracias. ¿Quién quiere? Tenemos un tiempito todavía, si queremos aprovechar y charlar, intercambiar y comentar las resonancias que nos quedó de esta charla, de esta conferencia con Claudia, tenemos unos 15 minutos. Pasamos el micrófono, ¿les parece?
Yo quería traer algo de que me quedó resonando de hoy de mañana y aparte me parece como que está bueno hacerlo colectivo ahora. Em, También pensando como esto de la creatividad y, o sea, me vino como la pregunta de cómo transmitir lo creativo a los equipos en particular. Pensaba como cuando se piensa que ya no hay nada más como que hacer o está la saturación de, yo qué sé, cuando ya, no sé si se entendió. Em, no sé, como que me viene cómo transmitir las ganas de crear también. Mm. Lo que nos pasa todo el tiempo, Sí. ¿no? ¿Qué hacer cuando parece que, bueno, ya hicimos todo y nada funciona? Justamente me parece que ese es el momento. A ver, para esto, los espacios de supervisión o covisión son fundamentales. Poder pensar con otros y otras, poder invitar a alguien a pensar la propia realidad y la propia experiencia desde lo externo, que pueda dar una mirada refrescante, ¿no? Que nos pueda invitar a alguien que ayude al equipo a pensar, porque justamente eso es lo que da aire. Y además es una práctica de cuidado al interior del equipo. Y esto también es fundamental cuando nosotros pensamos en las redes de cuidados y en las prácticas de cuidado. También como equipos de intervención poder darse no solo espacio, muchas veces a mí me sucede que a mí me llaman bastante, estoy bastante en ese lugar de covisionar o de, ¿no? de invitarme para pensar una problemática o en el momento en el que ya no da más y demás. Y muchas veces solamente es mediatizar un diálogo lo que uno hace ahí. ¿No? Es sostener ese compás de espera en el cual y abrir el espacio de, bueno, ordenar lo que está sucediendo, ¿no? Y habilitar la posibilidad de generar eso que en el trajín diario, ¿no? No aparece. Y vuelvo, muchas veces es explicitar la necesidad de lo creativo. Yo no sé a ustedes cómo les resuena esto de lo creativo, pero en la urgencia institucional, lo que más sucede es lo reproductivo, es reproducir constantemente, ¿no? Ver dónde podemos aplicar esto, aplicamos lo otro, generamos esta intervención. Es un ordenamiento muchas veces de los dispositivos y es donde ponemos cada cuestión. Y justamente la invitación es a encontrarnos con las problemáticas allí donde suceden, ¿no? Y poder, a partir de eso, poder componer con los elementos múltiples que tenemos, intervenciones para esas realidades allí donde están. Componer con los actores con los que estamos en vínculo. Por eso digo, poder visibilizar la trama vincular, incluso en la que estamos como institución, es fundamental. Y a partir de ahí, poder pensar en la distancia y la diferencia entre ser reproductives, ¿no? Y en poder generar formas nuevas, probar formas nuevas. Aunque no sepamos, ¿no? No tengamos certeza de hacia dónde vamos, ¿no? Poder pensar, estoy pensando en la implementación de estrategias múltiples, armar una huerta en un centro de salud mental. ¿Va a funcionar bien? No, qué problemática. Muchas veces tiene que ver con lanzarse y encontrarse ahí con las personas que van a habitar ese espacio. Pero no es hacer cualquier cosa, ¿no? Y esto, perdón, yo trabajo muchísimo con
equipos comunitarios dentro del campo de la salud mental. Y lo que se transmite institucionalmente es que hay una experticia significativa en todo lo que tiene que ver con lo clínico asistencial y que en lo comunitario, bueno, vamos haciendo. Bueno, qué sé yo, ¿no? La huerta, y bueno, no sé. Y bueno, y si no. Claro, o lo artístico, y bueno, los ponemos a pintar algo. Total, a la tarde no tienen nada que hacer. No, como esa. Entonces, justamente hay algo de esta construcción que lo que intenta es generar y darle contenido significativo, sostenible, ¿no? Fortalecer mucho de lo que en general trabajamos, ¿no? Digo, para poder pensar, digo, la potencia de otros dispositivos cuando lo artesanal, cuando yo digo lo artesanal, en lo clínico asistencial trabajamos con lo artesanal todo el tiempo. ¿No? Ah, no, pero ahí es, ¿no? Entonces, parece que en esta otra dimensión de lo colectivo, lo comunitario y demás, parece que esa dimensión de lo artesanal es medio sin brújula, ¿no? Porque bueno, va siendo, ¿no? Entonces, yo soy defensora férrea de introducir algunos elementos como dimensiones técnicas significativas del hacer comunitario. La creatividad a la cabeza, la flexibilidad, la escucha, la dimensión vincular, ¿no? No como, bueno, una opción puede ser, si somos más o menos creativos nos va a ir mejor. Son potencias que se desarrollan, se ejercitan, ¿no? Se transmiten. Es claro que nosotros trabajamos mucho a través de lo lúdico, lo artístico, allí aparece, no hay forma de que no aparezca, ¿no? Pero digo, es una dimensión clave en la composición, ¿no? de las formas de hacer red con los cuidados comunitarios, ¿no? En el acompañamiento de la salud mental, los procesos de salud mental de la población con la que trabajamos. Me entusiasmé otra vez. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más quiere comentar algo? No, en realidad, buenas noches, gracias por el espacio. En realidad yo me quedé como con dos ideas ahí sonando, que si bien en Argentina sabemos que vienen en picada, nosotros también venimos como con políticas estatales públicas desmanteladas y bueno, sin fondos para sostener ciertas directrices, pero siento que en esto que hablaba la compañera, el tema de la motivación y de la frustración, me parece que no nos tenemos que quedar solamente con lo que no podemos corregir o lo que no depende de nosotros, sino como decías tú, buscarle como la vuelta en lo interno. Y ahí yo más que lo significativo y lo teórico, rescato la intencionalidad que uno le pone a ciertas prácticas comunitarias. Vengo de otra rama totalmente distinta porque en realidad estoy implementando en lo que es la psicología, pero soy maestra, entonces también trabajo en una población de contexto, como que el arraigo con la comunidad es y se trata, y cómo queda también desdibujada la salud mental, no solamente de las personas que estamos acompañando, sino la nuestra, como sostenernos a nosotros mismos como equipo y las redes que nosotros podemos tejer para nosotras mismas como en esto del cuidado, no tanto solamente para las personas que les estoy brindando, que por supuesto ahí, como decís vos, tiene que ver como la multidisciplinaridad de las cosas, pero siento en esto de que
primeramente necesito identificarme yo qué pautas de cuidado necesito para sostener ese cuidado con otros, y ahí viene la intencionalidad, y ahí quizás también encontrás la motivación en esto de encontrarnos, en sostenernos, en cuidarnos para el afuera. Gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición. Em, yo creo que justamente quizás este momento de vacío o de repliegue o de recortes em, sea un momento propicio para experimentar, para ponerse creativo, porque en realidad yo vengo más del palo del teatro terapéutico, esa movida, y trabajé con la coordinadora de asentamientos, con mujeres de la coordinadora de asentamientos, en principio en un marco individual. Empecé a trabajar con ellas por fuera de cualquier institución. Solo tenía la sala Lazaroff, pero no en el marco de ningún proyecto, ¿me explico? Y ahí se generó un espacio de laboratorio de participación donde yo vi todo esto que estás planteando. O sea, como ese espacio en principio no era el taller de teatro, era un espacio que en realidad ese colectivo en principio se encontraba, un espacio de reunión de los cuerpos de esas mujeres. Y a partir de ahí todo lo demás. Y entender la potencia de ese espacio. Después sí, nos presentamos a un proyecto de extensión de la UDELAR, pero ahí ya empezaron a aparecer otros problemas en relación a esto de la institucionalidad y de también el ellas, el nosotras, el equipo, ¿no? Es todas estas otras problemáticas de los colectivos cuando se juntan las personas y más allá de que te quieras muchas veces decir, bueno, no hay un ustedes, nosotras, pero está ¿no? el capital cultural, social, la clase, etcétera, etcétera. Entonces, de todas maneras, me parece que sigue siendo un espacio, o sea, sigue siendo una posibilidad. Y creo, capaz que todavía no lo vemos muy claro, pero me parece que vamos a ir cada vez más hacia un repliegue de esto de lo global. O sea, esto va a colapsar. De acá a 20 años va a colapsar todo. Entonces, sí, vamos a tener que sí o sí volver a lo comunitario, al que tengo al lado, ¿no? ¿Quién sos? Eh, no nos va a quedar otra. Está pasando ya. Capaz que no nos dimos cuenta, pero ya está pasando. Entonces, nada, qué suerte que estamos acá y estamos pensando esto porque nos va a necesitar a todos como curiosos y curiosas de seguir probando nuevas formas. Gracias. Gracias. Me parece súper interesante eso. También decir que si bien, digo, como remarcar esto que traes, también de revisar y cómo también en los momentos de exacerbación de lo global, también hay un contramovimiento, ¿no? Digamos, de repliegue hacia lo local. Entonces, cómo ubicar esa oportunidad, cómo visibilizar, ¿no? ¿Cuál es el movimiento de transformación en lo territorial y lo micro? Sully Rolnick, porque me acordé mucho de Sully Rolnick, cuando ella trabaja la idea, ¿no? de las resistencias, de la afectividad, el desarrollo de la afectividad corporal como forma de resistencia a la crueldad. Y me parece que también ahí tenemos mucho para explorar, para poder pensar cómo incluso el vínculo presencial se está viendo transformado. Y cómo lo presencial y encontrarnos aquí cuando podríamos estar tranquilamente cada uno en su casa mirándonos en una pantalla. Hoy elegimos encontrarnos presencialmente aquí. Y aquí hay algo, hay un plus de algo que sigue sucediendo, ¿no? Y que es parte también la revalorización de algo de lo corporal y de lo presencial. Empieza a tener otro sentido, empieza a tener otros sentidos, que dialoga con la virtualidad. Ahora, en ese diálogo
es donde tenemos que ubicar las estrategias. ¿Se entiende? Yo pienso que no es solo o en lo presencial, sino que en el diálogo que hace eso en los diferentes territorios y cómo incide en cómo se dan las problemáticas en los diferentes territorios, ese diálogo entre lo virtual y lo presencial, ahí es necesario poder tener herramientas y estrategias que incidan, ¿no? en ese vínculo, en ese entre. ¿Algo más? Bueno. Bueno, agradecerles a todos y a todas, agradecerle a Claudia. La verdad que estamos muy contentas en el equipo, contentes, Cero también. Em, por esta sala llena, ¿no? Por este salón de actos lleno que tiene que ver con esto que decía Claudia recién, ¿no? El encontrarnos, el dialogar, el pensar juntos, el reflexionar sobre el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? El preguntarnos cómo seguimos, por dónde vamos, todo eso tiene que ver con este encuentro. Así que bueno, gracias a todos y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias.